Ha llegado el momento de conversar con nuestro invitado de este día. Desde el sur tenemos con nosotros al senador por la provincia de Barahona del PLD, José del Castillo Saviñón, y le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Del sur para su mundo. Sí. Del sur para su mundo. Sí. Un placer estar aquí con ustedes y evidentemente en este proyecto que de verdad que va muy bien. Así gracias, que lo felicitamos senador. también. Gracias. Bienvenido, senador. Ahora usted es senador de una provincia bien importante en el país, porque la gente habla de los plátanos, de la zona, está la industria azucarera, etcétera. ¿Cómo ha visto usted en estos últimos años la calidad de vida en la provincia? Porque hay mucha gente que ha comenzado a emigrar. Tú sabes que Barahona lamentablemente es una de las provincias más pobres del país. Es en el mapa multidimensional de la pobreza que realiza el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Los índices nos ubican en el lugar número 7 de las provincias con peor situación socioeconómica. Eso evidentemente obedece a lo que se ha denominado una deuda social acumulada que se tiene no solo con la provincia de Barahona, sino que yo diría que con la región suroeste en sentido general. Nos acompañan en esa cifra Bauruco, Independencia, Pedernales, que son también de las provincias más pobres. De hecho, Pedernales es la número 2 después de Elías Piña. Entonces, realmente esto obligaría a un gobierno, ¿verdad?, a dedicar una inversión importante en esta región para tratar de impulsar el desarrollo de las provincias. Pero lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que hemos visto una gestión de gobierno que incluso, lamentablemente, porque uno hubiese querido que fuese distinto, el año pasado apenas dedicó 400 y tantos millones de pesos en gasto de capital para la provincia de Barahona, cuando lo tradicional es que esta cifra superara los 1.000 millones de pesos, incluso en muchos años ha estado alrededor de los 2.000 millones de pesos. Para que el televidente tenga una idea, estamos hablando del monto que se dedica a construcción de obras, a infraestructura, a mantenimiento, que de alguna manera es lo que posibilita que estén las condiciones mínimas para generar un desarrollo económico, es decir, para atraer inversión tanto nacional como extranjera y para que estén dadas las condiciones en que se pueda generar la productividad. De todas maneras, la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros hemos apoyado el desarrollo y todo lo que se ha tratado de hacer con Pedernales. Estamos muy conscientes de que esto, si logra, ¿verdad?, digamos, madurar al punto de convertirse en un verdadero polo turístico, con hoteles, llegada de turistas, llegada de cruceros, la construcción del aeropuerto que se tiene previsto para construirlo en Oviedo. Todo esto va a derramarse en toda la región. Y evidentemente Barahona, como puerta de entrada, digamos, por vía terrestre a Pedernales y además como la capital de la región suroeste y donde está la gran producción agrícola, el comercio, están las universidades, digamos que es el centro socioeconómico de la región, aunque sea una región muy pobre, pues debe ser de los más favorecidos. De hecho, ya hoy en día, gran parte de los empleos que está generando Pedernales se demandan desde la provincia de Barahona, porque en Pedernales no hay la capacidad técnica para ciertos oficios que hoy en día las obras que se están construyendo allí pues requieren. Así que estamos apostando a eso siempre. A pesar de que estamos en la oposición, hemos dicho siempre, incluso se lo hemos manifestado al propio presidente en los momentos en que hemos coincidido en la provincia, en actividades, el deseo de colaborar y de impulsar cualquier elemento que impacte a mejorar las condiciones de vida de la gente. De hecho, el presidente estuvo en el 2021, en mayo, celebró un consejo de gobierno allí y anunció la construcción, la remodelación del puerto. Una parte se hizo porque esta remodelación es una inversión de una empresa privada, la Belfond Corporation, que explota carbonato de calcio en las lomas de la Filipina, en Barahona,
que es una extracción minera, y ellos requerían remodelar el puerto para poder exportar su material. Esa parte la hicieron. Lo que no se ha cumplido es lo que el presidente de alguna manera ahí anunció y creó muchas expectativas en la provincia de Barahona, que es la construcción de un puerto de cruceros en Barahona, y para recibir turistas, evidentemente, y bueno, la remodelación y habilitación del puerto comercial, que tradicionalmente ha estado allí, pero hoy en día prácticamente no funciona. El puerto está exclusivamente utilizado casi más de un 90% para exportación minera. De hecho, siempre hemos dicho y creemos que la exportación de materiales debe darse en otro lugar. Es decir, debe construirse una facilidad especializada para ello, porque como tú sabes, bueno, ustedes saben que han visitado la provincia, el puerto está en el mismo malecón, claro, del municipio cabecera. Entonces, cada vez que hay una exportación de materiales, sobre todo el yeso, más que carbonato de calcio, porque Cemex y Curi y otras compañías exportan otros agregados, incluyendo yeso, hay mucha contaminación en la zona y evidentemente tú no puedes generar un atractivo turístico cuando en el medio, lo que se hizo en Pedernal, por ejemplo. Pedernales, el puerto de Cabo Rojo, se dedicaba a la exportación de bauxita. La bauxita es un material muy fino y cuando se mueve, evidentemente se levanta y la bauxita se te mete hasta en el orificio más recóndito de tu cuerpo. De hecho, yo fui una vez cuando era ministro de Industria a ver el tema de la exportación de bauxita y me pasé 3 días que cuando me bañaba todavía me pasaba la toalla y me salía colorada. Entonces, la minería, de alguna manera, o sea, no es amigable con el desarrollo de un destino turístico. Y Barahona es una provincia minera, yo siempre he dicho, o sea, Ecuatribolía y Minosa, siempre he dicho que es uno de los recursos que tiene Barahona, aparte de la agricultura y el atractivo turístico, evidentemente la belleza natural que nos dio Dios. El Larimar, ustedes saben que el único lugar donde se extrae en el mundo es precisamente en las lomas de Barahona, en la Filipina, y es la piedra nacional. Debemos tratar de combinar todo esto, pero mientras ese puerto de exportación de materiales esté ahí, yo creo que es un poco cuesta arriba. El otro tema, evidentemente, es el tema de Monte Grande, o sea, la culminación de esa obra fundamental, una presa múltiple, una obra hidráulica que va a impactar de manera muy determinante la agricultura, cerca de 300.000 tareas nuevas, la mejora del acceso al agua de los predios que hoy se dedica a la agricultura, generación eléctrica, y hemos venido pidiendo desde siempre, pero evidentemente ahora en esta gestión, que se culmine esa obra y que además no solo se culmine el embalse, que es lo que se tiene previsto para este cuatrenio, digamos, esperemos, porque cada cierto tiempo hay una fecha nueva. Siempre hemos criticado mucho al contratista Andrade Gutiérrez, que ha sido un incumplidor, pero esperemos que los demás componentes que originalmente estuvieron previstos y que este gobierno decidió sacarlos del contrato, pues se liciten y se ejecuten, porque sin canales no hacemos nada con tener un embalse ahí. Claro. Tendremos una facilidad que controlaría las inundaciones, eso es una ventaja, y quizá un atractivo turístico de tener ese lago allí, sí, que pudiésemos, ¿verdad? Pero evidentemente esa obra fue concebida para riego y generación hidroeléctrica. Yeah. Senador, usted ha estado solicitando a las autoridades, en este caso al presidente Luis Abinader, que vaya en auxilio de aquellas personas que viven en precariedades. Esto es en la presa de Monte Grande. Alrededor de 390 familias están allí pasando una situación en una obra que fue inaugurada el pasado 19 de febrero. Así Incluso hay un tema también con precariedad, con el tema salud, seguridad, sobre todo hospitales. Me gustaría saber realmente cuál es la situación. Eso viene atado a lo que acabo de mencionar, es decir, esto es una obra que se está construyendo desde el año 2009,
El presidente Fernández suscribió el contrato original, el contratista ha desarrollado una gestión desastrosa, digamos, pero finalmente, al parecer, va a terminar por lo menos el embalse. E incluye la construcción de un centro poblado, porque ahí había varias comunidades, San Simón, la misma Monte Grande y otras como los Güiros, se me escapa la cuarta, que tenían un asentamiento agrícola allí. Entonces, evidentemente, yo decía en mi intervención ayer en el Senado que estos son los damnificados del desarrollo, los desplazados del progreso, ¿verdad? Porque la obra fundamental, cuando esté disponible y operativa 100%, pues tendrá un impacto transformador en la región, pero mientras tanto, esta gente que vivía ahí han pasado la de Caín, es decir, primero lo desalojan, después lo mandan a donde sea, es decir, a barrancones o a donde familiares o a lugares alrededor de la zona, otros se desplazan a otros lugares. Entonces se hace un censo para la asignación de las viviendas en este centro poblado. Se construyó en un 90% esa obra en la gestión del presidente Medina, en la gestión pasada, y ahora las entregan a prácticamente 2 años de gobierno, 2 años y tanto de gobierno, las entregan, pero prácticamente, al parecer, la entregan en las mismas condiciones en que se recibieron, sin terminar. Y nosotros nos hicimos eco. Yo decía ayer en mi intervención, porque siempre se trata de politizar las cosas, que ese video que yo presenté ahí no lo había hecho ni el PLD, ni mi oficina senatorial, sino que era un video que había recogido la prensa nacional y que un reportaje donde los pobladores están denunciando vicios de construcción en las viviendas están filtrando cada vez que llueve, igual temas sanitarios, las aguas negras están a por doquier, incluso es muy gracioso ver el video porque la gente evidentemente en su lenguaje coloquial se refiere a la situación de insalubridad que están viviendo. Pero la verdad a la vez deprimente ver a esa gente que vino con la esperanza, después de pasar de todo eso que yo te he dicho, claro, viene con la esperanza de una vivienda nueva, ¿verdad? En un complejo que se le ha diseñado para compensarle los daños que se le han provocado con el tema del desalojo por la construcción de la presa, y cuando llegan allí, lo que algunos de ellos refieren que están viviendo peor, que incluso como estaban antes, desplazados. Es decir, evidentemente esta obra no está terminada tampoco. Es un afán de culminar. Así el tema de la circunvalación de Azo, excelente. Es maravilloso porque uno llega, la verdad que se ahorra 20 minutos, 15, 20 minutos, pero esa obra se inauguró sin terminarse. Todavía están trabajando en la obra, en la circunvalación. Entonces, de verdad que es parte de lo que ha sido en gran medida la firma de muchas de las cosas de este gobierno, mucha improvisación, falta de planificación, incapacidad en algunos casos. Entonces, hicimos un llamado y lo reiteramos al director del INDRI, al Ministerio de Obras Públicas y en última instancia al Ministerio de la Presidencia, porque esta obra está siendo supervisada por el Ministerio de la Presidencia. Incluso los propios pobladores allí dijeron que cuando el presidente inauguró la obra el pasado 19 de febrero, pues le reclamaban todas estas cosas, incluso la terminación de la escuela está, yo diría que en un 60%, no hay facilidades hospitalarias, se están construyendo, no está el centro comunitario, hay previsto la construcción de iglesias, una católica y otro un centro de adoración evangélico. Y entonces la realidad es que ellos están ahí viviendo en esas condiciones que ellos mismos denuncian, y entonces tienen que trasladarse kilómetros hacia afuera, hacia otras comunidades como Quitacorá, Saliguito, Fondo Negro y demás, a llevar a sus niños a la escuela. Entonces, gente pobre, o sea, es una situación de precariedad. Yo hubiese preferido no entregarle nada, que ellos siguieran esperando y terminar
las obras y, bueno, entonces alojarlos ya con las condiciones mínimas. Y por eso, evidentemente, nosotros nos hicimos eco de esa denuncia. Nuestro deber como representante de la provincia, representante de gran parte de ellos, y decíamos ahí incluso que a veces uno entiende a los colegas, no debería ser, pero la colega de Bauruco y de Asua son dolientes. Mis amigas Melania Salvador y Lía Díaz de Díaz, porque la mayoría de estas comunidades caen dentro de su jurisdicción. Esta presa está construida en un área donde confluyen las 3 provincias, Barahona, Bauruco y Asua, aunque Barahona va a ser, y Bauruco Independencia, digamos, esas 3 provincias las más beneficiadas del proyecto. Ok, senador, brevemente, usted citaba, por ejemplo, de esa iniciativa, ¿verdad?, que está llevando a cabo el gobierno en la parte sur, y que, bueno, ojalá que todo, ¿verdad?, sea excelente, y más en una zona tan pobre. El problema es que no hay excelencia. Bueno, mi pregunta va dirigida, ¿usted ha participado, por ejemplo, en esos encuentros? ¿Lo han tomado en cuenta tal vez para saber cuál es la realidad? Sí, me invitan, yo en eso no me quejo. Lo que mi queja es en la ejecución. Por ejemplo, volvemos al Consejo de Gobierno aquel. El presidente anunció 6.000 millones de pesos en obras en ese Consejo de Gobierno. Yo te garantizo que nada de eso, quizá un 20%, un 10%. Barahona, el impacto de la gestión pública en realizaciones ha sido mínimo. No te voy a decir nulo, porque se hizo una carretera por allí, que es la carretera Peñón Cabral, 7 kilómetros. Se está terminando la carretera que ya había iniciado el gobierno pasado, tiene varios años en ejecución. Barahona Enriquillo, es parte del proyecto de Pedernales. La circunvalación de Asua impacta directamente a Barahona porque la acerca, evidentemente. Pero luego hay temas, por ejemplo, lo que mencionaba del puerto, pero también el tema del mercado público, que se dio un primer pecazo. El mercado tiene una situación, los que son de Barahona y los que conocen saben que hay una situación de insalubridad y de ornato. El mercado fue, al pasar de los años, fue creciendo el pueblo y el mercado se quedó en el medio. El mismo centro del municipio cabecera y sin ninguna condición. Es decir, ahí pasa de todo. Entonces hace tiempo que se está en la idea de sacar el mercado a otra localidad, en la periferia, y el gobierno se comprometió a construir eso. El presidente dio un primer Picasso y no se ha hecho nada. Igual con el matadero municipal, el presidente de un primer Picasso y no se ha hecho nada. El Ministerio de Turismo rehabilitó algunas playas, pero en una provincia tan pobre y con tanta necesidad, y que además, como yo decía ahorita, es la capital de la región suroeste, la inversión tiene que ser importante, o por lo menos uno aspiraría que se mantenga el mismo ritmo de inversión que se ha venido haciendo en los últimos años. Si el gobierno tiene una precariedad, digamos, entró en una pandemia, qué sé yo, pero no hay manera de uno pues realmente ver una obra, un desarrollo, un plan de desarrollo para la provincia de Barahona, y es lo que queremos. Yo decía, o le decía a un amigo, y he dicho en algunos programas, que a lo mejor se ha entendido que con Pedernales es suficiente. Es decir, que ese va a ser la gran transformación, la gran obra en el sur. Pero Pedernales le va a tomar probablemente décadas llegar a un nivel de desarrollo que permita generar un impacto. Senador, usted ha dicho alguna de mis interrogantes. Yo me pregunto, ¿a qué se debe que Barahona esté totalmente abandonado? Un aeropuerto de primera, abandonado totalmente. Un complejo deportivo de primera, abandonado totalmente. El ingenio abandonado. La mina de sal abandonada. El hotel Guaracuya abandonado. El puerto, así como hemos hablado también, luce abandonado. Y tal como usted señala también el mercado, el matadero. ¿Qué es lo que pasa?
hay una falta de atención de parte de la gestión del presidente Abinader en la provincia de Barahona. Y se nota, y los barahoneros de verdad que están hoy en día en una situación más difícil que las que estaban antes, no hay dudas. Por ejemplo, Barahona logró temas fundamentales que han venido entrando en precariedad. Barahona logró el 911, como el resto del país, digamos. Barahona logró, en el caso del municipio de cabecera, el establecimiento del servicio de la Oficina Metropolitana de Autobuses, de OMSE. Barahona logró la construcción de cientos de aulas, de estancias infantiles. Se inició el desarrollo en Villa Central de una obra habitacional múltiple, para alojar allí a distintas familias que habían sido desalojadas en producto de familias que vivían en barrancones, que habían sido desalojadas producto de, sobre todo, fenómenos naturales, de ciclones, y que había una deuda social con ello acumulada de ese tiempo. Hay algo importantísimo que no solo impacta a Barahona, sino otras provincias productoras de café, de aguacate, de otros rubros, que son los proyectos agroforestales a través de la unidad técnica de la Presidencia de Desarrollo Agroforestal, la UPEDA, que se financió con un préstamo de $150 millones del BID. Eso está totalmente abandonado. El apoyo al agricultor, que a la vez es un apoyo a la reforestación, porque incluía programas de reforestación asociados al apoyo a los productores agrícolas, sobre todo en el caso de Barahona, café, en las lomas de Polo, de Paraíso, de Ciénega, hasta con un subsidio de 5,000 pesos mensuales que se le daba a los agricultores, con un elemento característico de la gestión pasada, que muchos programas como las visitas sorpresas y otros que desarrolló el presidente Medina no distinguían en tema político. Es decir, incluso a mí me da risa que los compañeros a nivel local se quejaban de que las asociaciones de productores, la mayoría eran del PRM, de la oposición en ese momento, y que cómo era posible que los apoyáramos. Yo decía, bueno, pero hagan sus asociaciones ustedes, porque es que ellos son los agricultores que están ahí, y esto va dirigido a los agricultores, no importa de qué partido. Claro. Ese proyecto está totalmente abandonado, pero no solo impacta a Barahona, también en Bauruco, en Independencia y en otras provincias, porque esto son alrededor de 10 o 12 provincias a nivel nacional, productoras de distintos rubros, entre ellos café, aguacate, que son los más destacados, que están integradas aquí. Entonces, uno se pregunta cuál es como te decía ahorita, cuál es el plan para Barahona. ¿Qué piensa el gobierno hacer con una provincia que es importante, pero a la vez está en una situación de pobreza y una situación socioeconómica que, como decía, la coloca en el lugar número 7 entre las provincias más pobres? Frente a esa pregunta, yo quiero saber algo. ¿Por qué construir otro aeropuerto en Pedernales y no habilitar el de Barahona? ¿Es necesario? Yo pienso que sí, y te voy a decir por qué. El turista, está demostrado a nivel, eso está estudiado, el turista tiene un tiempo de resistencia entre lo que le toma de ir al aeropuerto al hotel. El promedio mundial son 45 minutos, una hora, alrededor de una hora. El gran desarrollo turístico se está pensando para Pedernales. No solo porque Pedernales se lo merece, no hay duda, sino porque Pedernales tiene la playa, los atractivos de playa que buscan los turistas a nivel internacional. Esa playa de arena blanca, Bahía de las Águilas, kilómetros y kilómetros de playa de arena blanca, que lamentablemente Barahona no tiene. Barahona tiene otros atractivos. Yo siempre he dicho que es un turismo más de turismo inmobiliario, de gente que quiere también un turismo de aventura, que quiere combinar playa, montaña, río, es decir, la costa barahonera compite perfectamente
sin temor a equivocarme y que no me digan exagerado, con cualquier destino internacional como la costa italiana amalfitana o la costa sur francesa. Es decir, ahí puede haber un desarrollo de ese tipo, ¿no? Y evidentemente también servir de complemento al desarrollo turístico de Pedernales. Es decir, las excursiones que lleguen a Barahona, los destinos se combinan, los que quieren visitar el lago, es decir, los que quieren visitar Polo, los que quieren visitar las playas de Barahona. Pero el gran atractivo es las playas de Pedernales. Entonces, el turista es difícil tú traerlo a Barahona, montarlo en una guagua y que se pase 2 horas y media para llegar a Pedernales, después que se tiró 8 horas desde Europa, desde Madrid, desde Alemania, donde sea. Porque quiere descansar. Claro. Pero llegar ya y comer y conocer. Entonces, cuando tú le dices, no, tú vas a llegar al aeropuerto internacional de Barahona, y entonces en una guagua 2 horas y media o 2 horas, 2 horas y media más o menos, a Pedernales. Y cuidado si 3. Entonces te dice, no, pero yo tengo otros lugares, puedo ir a Cancún, puedo ir a Tulum, puedo ir a otro sitio del Caribe, que no tengo que pasarme ese tiempo. Y al final buscan una playa, es decir, o sea que yo justifico el hecho de que se construya un aeropuerto en Pedernales. De hecho, para el aeropuerto de Barahona se han pensado otros proyectos, se ha hablado de la posibilidad de tener allí un gran centro de mantenimiento de aeronaves, incluso hay unos acuerdos preliminares con Boeing, y Aerodón también acordó con la empresa que está promoviendo este proyecto, pues la concesión o cederle parte de la concesión que tiene para el aeropuerto de Barahona, pero lo cierto es que hasta ahora eso no ha avanzado mucho. Se han hecho algunos trabajos, pero no hemos visto cristalizar este proyecto, que dicho sea de paso es un proyecto que ya tiene cerca de 10 años concebido. Yo recuerdo que cuando fui ministro lo recibí unos inversionistas, y hoy en día el proyecto está en otras manos, que me llevaron esa idea. Y en el gobierno del expresidente Medina se anunció, creo que en 2 ocasiones, que eso iba a suceder, y ahora en este se vuelve y se anuncia. Yo espero que se haga, porque al final de cuentas ese aeropuerto está subutilizado y se ha estado deteriorando. De hecho, ya la pista requiere trabajos de mantenimiento, pero uno a veces hasta entiende al operador, Aerodón, si no hay tráfico, no hay ingresos, o sea, no tengo la justificación para ayudarle el mantenimiento adecuado al aeropuerto. Así que el gobierno tiene que buscarle una alternativa a esa facilidad que, dicho sea de paso, como tú mencionas, es una facilidad con todas las condiciones previstas para recibir aviones de cabina ancha, y yo creo que en el momento que eso se pensó, todavía Barahona no estaba preparada para tener un aeropuerto de esa magnitud, y el tiempo nos ha dado la razón. Todavía, hoy en día, no vemos qué solución se le va a dar al aeropuerto. Ya, mire, me llama la atención eso, porque Barahona es una de las provincias que yo más visito, he trabajado en ella incluso, y uno extraña por qué en esa deuda del Estado con esa provincia, sobre todo, no hay mejores infraestructuras, incluso hasta hoteleras. Es un hotel que... Bueno, porque es el famoso cuento del huevo y la piedra, es decir, o la gallina y el huevo, ¿cuál fue primero? Es decir, no va a haber desarrollo. Y mira que ha habido un desarrollo, y voy a explicar esto. Es decir, si no está la masa de demanda de habitaciones, el inversionista no invierte. Ahora, yo debo decirte que hoy en día, todos los fines de semana, y si es feriado mucho más, Barahona sobrepasa su capacidad de habitación. ¿Por qué? Porque el mismo tema de Pedernales ha puesto un poco en la mente del dominicano la idea de conocer el sur. Claro que sí. E ir a Pedernales desde Santo Domingo, desde Santiago, de cualquier lugar, hasta de Barahona. Claro. Digamos, de Barahona son 2 horas y media. De Santo Domingo son 5 horas. Entonces, lo que hace la gente es que va a Barahona, se instala ahí,
hay más oferta hotelera, hay varios hoteles, se han desarrollado una serie de hoteles pequeños en la costa, hay muchas casas que se alquilan, hay villas, gente que incluso invierte, construye villas para alquiler, es decir, un desarrollo, un negocio que se ha venido estableciendo. Se queda en Barahona, entonces desde ahí va a Bahía de las Águilas, conoce Bahía de las Águilas, conoce Pedernales, va a los otros atractivos, al Hoyo de Pelempito, va a las playas de Barahona. Hay un turismo que busca la aventura, está el turismo de rally también, de four wheel, de buggy, el kitesurfing, es decir, una serie de actividades, el ecoturismo, que Barahona es un punto muy importante, por esa combinación de playa y montaña que nosotros tenemos. El Larimar también atrae, de hecho en la gestión pasada, cuando yo estuve en el ministerio, logramos, junto con la Banca Solidaria y el Banco de Reservas, la construcción de un museo, de una escuela de orfebrería. Se le ha dado capacidad a los artesanos locales para trabajar la piedra. Qué bueno. Sí, porque lo que ha sucedido tradicionalmente es que la piedra se va en bruto. Todavía hoy en día la mayor parte de la piedra se va en bruto. Sí. A pesar de que su exportación está prohibida, eso llega a China y a la India. Ah, claro. Allá se trabaja y entonces nos la devuelven como bisutería, o sea, como joyería. Y nosotros se la vendimos a los turistas como un producto netamente nacional. La piedra es nacional, pero luego en muchos casos la joyería, la joya, está manufacturada en otro lugar. Aunque ya aquí se ha desarrollado mucho. Y hay incluso gente que hace joyería de alto nivel, que está utilizando el Larimar para diseño de joyas y demás. Entonces, todo esto es parte de una oferta turística que tiene la provincia y realmente hace falta apoyo para la construcción de más habitaciones hoteleras. Lamentablemente, el hotel de mayor nivel que tenía la provincia, yo diría que la región, pues se quemó, que es el Hotel Casa Bonita, y todavía hoy permanece cerrado. Hay algunas inversiones importantes que están en proceso, otras están detenidas a la espera de nuevos inversionistas, pero yo pienso que ese desarrollo turístico va a venir, porque para la belleza natural está ahí, y Barahona es un gran atractivo en la región Enriquillo. Senador, cambiando un poquito de tema, ¿verdad? Con relación al tema de la provincia y eso, hay un tema político actualmente. Claro, ya vamos a politiquear ya, ¿verdad? Porque uno es político también. Claro que sí. La Cámara de Cuentas en el ojo del huracán. Siempre se ha señalado que en las pasadas gestiones la Cámara de Cuentas era una Cámara de Cuentos. Sin embargo, ahora vemos que la Cámara de Cuentas iba a tener otro rostro, pero parece que todo sigue igual por las declaraciones del presidente de la misma, Janel Andrés Ramírez. Incluso ya se está hablando de una posibilidad de un juicio político de la Cámara de Cuentas, o sea, el Pleno, ante el Senado de la República. Ha traído muchas opiniones encontradas con los senadores. Mira, lo que procede, yo creo que procede un juicio político, porque el propio presidente fue a un programa de televisión muy reconocido, y bueno, eso se ha difundido en todos los medios de comunicación. Limpiándose la mano, al parecer, como... Bueno, lo más importante para mí, él dijo que él era un preso de confianza y que él se sujetaba a las decisiones del Pleno, lo cual en un organismo colegiado es así, pero que incluso tenía que violar la ley por instrucciones del Pleno. Yo no creo que nadie esté obligado a violar la ley. Y me acuerdo usted del presidente. Ni siquiera que una mayoría le impone una violación, o sea, conducirse en contrario a la normativa. Y de hecho hay recursos. Por ejemplo, usted puede perfectamente, si hay una decisión mayoritaria, primero usted presenta un voto disidente, pero luego usted tiene acciones. Usted puede revisar eso. Si es contrario a la ley, es contrario a la Constitución.
de conformidad al artículo 6. Y en vía de consecuencia es nulo de pleno derecho. Tú te puedes ir al Tribunal Constitucional a pedir la nulidad de eso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay vías que están abiertas para, si eso es así, pues plantearlo. Entonces, si usted dice que está violando la ley, ya usted mismo está poniendo en manos del Congreso, en este caso, la denuncia para un eventual juicio político. Entonces, yo pienso que en cualquier parte del mundo, y uno aspira a imitar, ¿verdad? O uno aspira a lograr los niveles de estadio social de los países de mayor desarrollo socioeconómico e institucional, sobre todo. Esto es objeto de o la renuncia del Pleno o, en cualquier caso, el desarrollo de un mecanismo de remoción. En este caso, lo que está previsto en la Constitución de la República es el juicio político. Mientras tanto, ayer nosotros en el Senado, el vocero de la bancada nuestra y la oposición en sentido general, porque de ahí también se sumaron los demás senadores. Raful, Iván Lorenzo. Bueno, no, Faride tiene otra posición, sí. Pero lo nuestro, lo que decíamos era que ciertamente el Congreso no tiene capacidad para interpelar a los miembros de la Cámara de Cuentas, porque la interpelación está diseñada para los funcionarios de la administración pública, es decir, del Poder Ejecutivo. La Cámara de Cuentas es un órgano extrapoder, es decir, se considera otro poder del Estado. Pero sí nosotros podemos, de conformidad con la propia Constitución, invitarlos. Y allí, en una invitación, hacerle todas las preguntas que consideremos. La diferencia entre la interpelación y la invitación es que la interpelación pudiese derivar en un voto de censura que obligaría al presidente de la República a la destitución del funcionario. Eso yo creo que nunca ha ocurrido, porque yo siempre he sido muy crítico de esa imagen del Congreso como sello gomígrafo. Vivimos una sociedad hiperpresidencialista con una cultura autoritaria muy arraigada, y el Congreso, en la mayoría de las veces, de todos los partidos, en todos los gobiernos, no solamente en este, ha sido catalogado como un asistente del Ejecutivo, más bien. Entonces no genera ese rol de fiscalización, que es una de las 3 tareas que le encomienda la Constitución al legislador, la tarea de fiscalizar la política pública. Y en ese ejercicio puede perfectamente invitar a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y era lo que pedíamos ayer. Entonces la bancada oficialista, una manera de bloquear que la Cámara de Cuentas se lleve ya, y hasta cierto punto de proteger, pues, pero ¿proteger de qué? Porque lo que uno quiere es transparencia. Es decir, si usted está en el candelero público, usted mismo ha ido a los programas de televisión, usted mismo se ha puesto en esa posición, dando una serie de declaraciones. ¿Cuál es el temor de ir al Congreso, que además fue específicamente el Senado, que fue que lo designó y los evaluó, para ventilar las preocupaciones, cuáles son los temas que realmente, qué es lo que está sucediendo en la Cámara de Cuentas? Entonces, hasta se ha dicho, incluso creo que Participación Ciudadana se refiere a eso, que se requiere una nueva ley, una reforma. De hecho, la senadora Faride Raful tiene una iniciativa. A lo mejor eso se puede aprovechar para discutir con los miembros de la Cámara de Cuentas qué es lo que le hace falta a la ley para que ellos se lleven bien allá adentro. Ahí voy. Porque decía Genao ayer que ahí hay una guerra de los sexos, es decir, sí. Están las hembras y los varones, es decir, por un lado las 3 mujeres, ¿verdad?, que tienen un bloque, y los 2 varones, y evidentemente ahí las mujeres están ganando porque están en mayoría. Me llama la atención, senador. Ahí mismo, y él tiene problemas con otras mujeres. Ahí voy. Yo no quise mencionar eso, pero sí, eso está, el Ministerio Público está apoderado de esa situación, es decir, es evidente, y bueno, el propio presidente lo reconocía en una declaración que dio ayer, que alguna acción hay que tomar con esta Cámara de Cuentas, que llegó generando muchas expectativas. ¿Y ha quedado en blanco? No. Totalmente. No, pero no solo por su accionar, o sea, no solo porque quizás la gente entiende que no ha cumplido su rol como ente de fiscalización, es por el comportamiento que ha tenido frente a la opinión pública,
frente al país e internamente la incapacidad de ellos de manejarse como un órgano colegiado, que yo sé que es difícil. Sí, porque no es desde ahora que estamos viendo esta situación. No, hay una guerrilla. Pero lo que a mí me llama la atención, senador, es que él sale a dar estas declaraciones 2 años después, donde el Senado podría ratificarlo o podría más bien sustituirlo. O sea, ¿por qué decir esto 2 años después? ¿Cuál es la realidad? Porque yo tengo entendido de que él como presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas, él debía de poner los temas en agenda, incluso él los obviaba, no iba a veces a las reuniones, en fin, un sinnúmero de informaciones desde adentro tengo con relación a él. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la realidad? O sea, un presidente, como decía Marino, en su costilla tiene ya un señalamiento por acoso. O sea, son tantas cosas que uno dice... Señalamiento no, hay una querella. O sea, y el Ministerio Público está apoderado y hay un juez especial de la Suprema Corte de Justicia, porque él tiene jurisdicción privilegiada, que está apoderado de ese expediente. Es decir, es una situación que, yo te digo la verdad, por lo menos... lo correcto hubiese sido pedir una licencia, decir, mira, yo soy inocente, yo de esto que se me acusa no es así, esto lo han inventado, lo que él quiera decir. Pero yo entiendo que tengo una responsabilidad de atender esta situación. Cuando yo resuelva este problema, pues yo me integro de nuevo, mientras tanto yo pido una licencia, por lo menos. Yo creo que lo que procede aquí ya es aplicar la Constitución. En este caso, la Cámara de Diputados tiene el deber de investigar estos hechos y ver si hay elementos suficientes para iniciar un juicio político. Mira, senador, hay un tema que preocupa mucho a la población y es el tema de la reforma fiscal. ¿Hay condiciones para eso? ¿Se va a hacer? ¿Está bueno, mira, hay 3 grandes pactos que suscribieron las fuerzas vivas del país, digo, la clase política, los sectores sociales, el empresariado, el pacto eléctrico, el pacto por la educación, que fue el primero que se implementó. Entre los temas, digamos, la mayor conquista de este pacto fue la conquista económica de dedicar el 4% del PIB para la educación. La mayoría del país estaba de acuerdo en ese momento. Hoy se levantan voces en el sentido de que mucho dinero y que eso ha sido objeto de negocio y de corrupción en el ministerio, que no sale de un escándalo, que si son los libros, que si son las butacas, que si son los uniformes, que si es la alimentación escolar. Pero por otro lado, no hay duda de que se ha mejorado la infraestructura escolar, hay más. O sea, la demanda de aula está prácticamente satisfecha. Eso no quiere decir que no haya algunos casos donde haya déficit. Evidentemente, quizás hace falta hacer más, desarrollar un plan de mantenimiento escolar adecuado. Se introdujeron las estancias infantiles. O sea, yo creo la condición del maestro ha mejorado, salarial, sobre todo, aunque siempre hay insatisfacción, pero hoy en día el maestro tiene un nivel salarial realmente privilegiado dentro del sector público y ha habido una transformación, que hay muchas cosas que mejorar definitivamente. Del lado, el otro pacto, gran pacto, es el pacto eléctrico, que no ha dado los frutos que se ha planteado, sobre todo porque el déficit económico del sector eléctrico ya ronda los 1.500 millones de dólares. En este gobierno se ha roto el récord de déficit en el sector eléctrico. Se alega que es porque no se dan apagones financieros, sino porque hay prácticamente un 100% de servicio de demanda. Pero le está costando al país 1.500 millones de dólares de transferencias que tienen que hacerse a este sector. Y el otro pacto es el pacto fiscal. Ese está pendiente. Es el más engorroso, el más difícil para aplicar desde el punto de vista político. Ya a esta altura del gobierno dudo que eso se aborde, que eso implicaría la implementación de una gran reforma tributaria,
fiscal, porque no solamente del lado de la tributación, sino también del lado de las exenciones y de los subsidios, revisar todo esto. Y hasta algunos plantean también revisar todo lo que es la política y la estructuración del gasto del gobierno. Entonces esto tiene un costo político alto, por eso siempre se ha pensado que una reforma fiscal debe hacerse al inicio de un gobierno. Y el presidente Abinader perdió esa oportunidad. Naturalmente, hay que reconocer que llegó una pandemia, no estaban dadas las condiciones para abordar este tema, y se fue dilatando, se hizo una intentona de introducir pasa que el país ya te sabe un paquete que no, de aplicar hasta los pedidos por internet querían sí, poner los servicios digitales, claro. o sea, que era, digamos que fueron los que más llamaron la atención en ese momento. Pero el país requiere una revisión de la estructura tributaria y abordar ese pacto, el famoso pacto fiscal, para darle sostenibilidad a la deuda, permitir una ejecución, una inversión social, una inversión pública que realmente siga permitiendo el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de la gente, eso no hay duda. La presión fiscal es relativamente baja en la República Dominicana, debe estar rondando el 14%, cuando realmente los países más desarrollados andan por encima del 20%. Así es. Senador, ya en el cierre, ya caramba, el tiempo se le va con usted a uno y uno quiere hacerle muchas preguntas más. Mire, las correlaciones de fuerza política en la provincia de Barahona, ¿cómo andan? ¿Usted tiene planes de reelegirse? ¿Cómo anda eso? O sea, que te voy a decir, como dijo el presidente, yo tengo hasta agosto para pensar. Pero nada, yo mantengo una buena valoración, he tratado de desarrollar mi ejercicio como senador para lo que me eligieron en pro de mi provincia. De hecho, si tú revisas el 90%, si tú revisas mis intervenciones en el Senado, más del 90% son temas de Barahona. Sí. Evidentemente uno también se ha referido a temas nacionales, pero me he concentrado mucho en el rol de representación. El legislador tiene tres aristas, tres caras. El legislador, porque somete leyes y estudia las leyes y las resoluciones. Es representante porque tiene que tener un contacto con su pueblo, que lo eligió, con su provincia, para ver cuáles son los problemas, las necesidades, las prioridades y reclamar del gobierno la ejecución de las acciones de política pública y de las obras que se requieren. Y es fiscalizador. Entonces, que es la que, como decía ahorita, la que menos ejerce. Entonces, yo he hecho mucho énfasis en este rol de representación y eso me ha valido una buena valoración en el seno de mi provincia. Y nada, el Partido de la Liberación Dominicana ganó las elecciones pasadas en todos los niveles, o en el nivel presidencial de senador, y ganó la mayoría de las alcaldías, o sea que ganó en todos los niveles en la provincia de Barahona. Y todavía el PLD mantiene una fortaleza, aunque evidentemente no hay que menospreciar al gobierno, que en una provincia pobre tiene muchos elementos a favor, que hay mucha gente que depende de los empleos públicos. En la provincia como la nuestra, la gente son o maestros, o enfermeras, médicos, o guardia, sí, y agricultores, evidentemente. Ese es el gran grosor y evidentemente mucha gente depende de la acción pública, pero nada, estamos optimistas para las elecciones venideras. Qué bueno. Bueno, vamos a ver si PLD y Fuerza del Pueblo, los hermanitos se saben. Mira, yo he dicho que sí, que alianza. No solo con la Fuerza del Pueblo, es decir, el PLD ha practicado un ejercicio de alianzas durante todos los procesos electorales que ha participado. Entonces yo me pregunto, este proceso que estamos en la oposición, que quizás no estamos en el mejor momento electoral, debe también conllevar la creación de un frente electoral donde las fuerzas opositoras
se pongan de acuerdo, así como el PRM, que salió con la fuerza opositora del momento, incluso con sectores de la sociedad civil para desplazar al PLD del gobierno. Un gran acuerdo que permita que nosotros logremos el objetivo electoral, tanto en febrero. Los bichos no quieren. Bueno, pero porque uno no quiere, el interés colectivo no puede estar sujeto a uno, a una individualidad, ¿verdad? Ya Vincho lo visitó. Entonces, para febrero... Pero no se sabe qué hablaron ahí, eso hay que ver. Bueno, un acuerdo para febrero y evidentemente ya un acuerdo para las elecciones de mayo también. Bueno, senador, muchísimas gracias por haber estado Gracias con a usted, nosotros. un verdadero placer. Ojalá vuelva a aspirar nuevamente. ¿De qué agosto usted tiene, verdad? Para pensarlo, pero aspira nuevamente, porque la provincia necesita a alguien doliente así como usted. Es muy probable que estemos ahí de nuevo.